Vaya conmigo al libro de Lucas 16, 19. Amén. Dice la palabra para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Y aconteció que murió el mendigo y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llaga, en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran ¿qué? Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de una manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aun que alguno se levante de los muertos. Mucha gente ha anunciado y ha hablado y aún suben videos y han dicho que esto es una parábola, cuando no es una parábola. Jesús les está mostrando la realidad. Y déjenme explicarle. Menciona en el 16:26 que además de todo esto, una gran cima. La palabra cima con C se refiere a monte o a valle, a collado. Y la palabra cima con S se refiere a abismo. Con S se refiere a abismo, es a un hueco, un grande abismo nos separa. No se refiere a una cima con C, sino a cima con S. Precisamente en esta que la gente dice que es una parábola, podemos nosotros entender que los muertos están y no pueden regresar de su lugar de tormento. Entonces, cuando las personas dicen que alguien se les apareció, si la palabra y Jesús mismo, palabra y por boca de Jesús, Él está diciendo que nadie puede pasar de allá para acá, ni de aquí para allá, entonces quiere decir que lo que ven las gentes son demonios con las figuras o las imágenes de las personas, buscando acercarse a las personas o a los familiares para que ellos abran sus puertas, puedan platicar con ellos y hasta digan: lo soñé, hablé con él, se me apareció, me dio indicaciones
Y la palabra dice que no debemos de consultar a los muertos. Pero también la palabra dice que nosotros con el único que debemos de tener comunión es con el Espíritu Santo. Porque si usted está teniendo comunión con un espíritu, la palabra comunión, aparte de ser dos palabras en una y dice común unión, se está uniendo con ellos, una común unión. La palabra comunión también significa comunicación, o significa el que tengas una consulta con Él, estás comunicándote, comunión. Y entonces empieza a haber puertas abiertas en tu vida y empieza a haber ataques demoníacos, apariciones, manifestaciones en las casas, pobreza en tu casa, escasez, por causa de las puertas que abrieron. Y es de donde quiero hablarles un poco el día de hoy. El por qué nosotros como hijos de Dios no participamos en las obras infructuosas, dice la palabra. Varias religiones paganas celebran el 31 de octubre. Y esto es para honrar a los muertos y comunicarse con ellos, para tener comunión con ellos. Yo le pregunto, ¿qué hizo el Señor con Saúl por haber consultado a la bruja de Endor, siendo una medium, y le presentó a un muerto? ¿Qué le hizo el Señor a Saúl? Lo desechó, ¿verdad? Por haber consultado a una adivina. Empiezan ellos y hacen la ofrenda. ¿Pero qué creen? El día 31 de octubre no es más que el primer día de iniciación o preparación para el día 2 de muertos, o el día de todos los santos, como les enseña el mundo. Y la palabra Halloween viene de un término Halloween, Eve, que significa la noche santa. También hay una que le llaman la Santa Muerte, y la gente la adora. El Señor le reprenda, Jehová le reprenda. Amén. Entonces, cuando ellos hacen este día de todos los santos o la noche santa, es el día festivo que celebra la Iglesia Católica para todos los muertos, o el día de todos los santos. El origen del Halloween viene de una celebración de Samaín, que es una celebración de los celtas, o una celebración céltica. Y según ellos, es una barrera de entre el mundo y los muertos, que en ese día se abre el portal. Y entonces es una cortina delgada que queda abierta el día 31 de octubre. Por esta creencia, ellos pensaron que los espíritus y los demonios podían cruzar a nuestro mundo esta noche y vendrían supuestamente a las casas de sus familias, amigos, y realmente les visitarían para hacerles daño. Si las personas de las casas ofrecían dulces o comida, estos espíritus o demonios pasarían de largo sin hacerles daño por la ofrenda que les habían dado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esto no es más que una trampa del enemigo que pone para que la gente crea, y aún por temor, mucha gente que conoce esto lo hace, por temor a que no les hagan daño. Yo le hago la indicación y le muestro según la palabra lo que dice la palabra. El Señor, cuando libertó al pueblo de Israel,
le dijo que para que el ángel de la muerte no tocara ni sus casas, ni lo que habitaban ellos, ni a sus hijos, ni a ellos, y pasara el ángel de la muerte de largo, les dijo: cubrirás con la sangre de un cordero todos los montenes y dinteles, puertas y ventanas, con la sangre de Cristo. Yo te invito a que tú ores y unjas tu casa con aceite. ¿Por qué? Porque también al hacer esto tú estás manifestando y le estás diciendo: Señor, yo le creo a usted y yo no soy partícipe con ellos, yo no soy como ellos. Y entonces que el ángel de la muerte pase de largo. Nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que hacer ayuno y oración para que todos los espíritus y todos los ministros del diablo, que el Señor los reprenda, ellos comiencen a ser debilitados en lo que ellos están haciendo, y nosotros guardar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, principalmente el templo de Dios, porque ellos empiezan a fortalecerse en estos días y buscan atacar, y es necesario que nosotros estemos fortalecidos en el Señor. En México, el Día de los Muertos salió de esta misma creencia de los espíritus, y con los parientes que en esa noche que el mundo de los vivos o del nuevo mundo donde ellos estaban no vinieran a hacerles daño. Y entonces todos deben de ofrecer ofrendas de comida, de flores, para estos espíritus, fantasmas y demonios de esa noche. Pero debemos de aclarar correctamente que muchas de estas tradiciones, las personas que regresan son los mismos que acaban de morir hace 12 meses anteriores, y esto es lo que les enseñan, que regresan cuando nosotros acabamos de leer que los muertos no pueden venir de allá para acá, ni de aquí para allá. Debemos de entender que toda esa enseñanza es una enseñanza contraria o antibíblica. El Halloween nos presenta con creencias y conceptos que personas que regresan a cobrar vida para hacer daño a los vivos. Y esto tiene que ver con el concepto desde la momia, Frankenstein, fantasmas, casas embrujadas, el comunicarse con seres humanos y muertos. Debemos de entender que esa creencia es exactamente opuesta a la enseñanza de la Biblia, o es antibíblica. En Hebreos 9:27 dice la palabra que de manera que está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Nuevamente está corroborando las palabras de Jesús en Hebreos, Pablo, diciendo que los muertos están y no pueden venir de allá para acá, ni los vivos ir de aquí para allá. Los seres humanos muertos no pueden regresar a la tierra, excepto como Dios manda. Sabemos que hubo gente que regresó a la vida, pero fue porque Dios lo permitió, que se levantaron de las tumbas. Podemos ver donde habla de Lázaro, ¿verdad? Él estaba muerto y regresó a la vida. ¿Por quién? Por orden de Dios, ¿verdad, hermano? Dios le bendiga. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces nos podemos dar cuenta que el cristiano no puede estar participando en ese tipo de cosas, ni para que el compadre, el amigo, el vecino no se vaya a sentir mal. No importa, no importa. ¿Qué prefiere usted? ¿Agradar a Dios o agradar al diablo? ¿Agradar a las cosas del mundo o agradar a las cosas de Dios? Cuando usted decidió ser hijo de Dios, usted decidió ser santo. Y la palabra santo significa
apartado para Dios. Amén. Entonces, ¿por qué los buenos cristianos, no los cristinos, no celebran Halloween? Somos apartados para Dios. Un ministro de la iglesia satánica, que Jehová le reprenda, en San Francisco, California, llamado Anton LaVey, dijo claramente que le gustó que en la noche de Halloween los padres cristianos dejen que sus hijos celebren la noche a Satanás, que Jehová le reprenda. Por un día todo el año, cuando lo hacen por un solo día, lo que están haciendo es consagrar a sus hijos a Satanás por todo el año, que Jehová reprenda al enemigo. Porque nosotros, al ser salvos, somos hijos de Dios y ya no pertenecemos al mundo. Dice la palabra que el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es por eso que los buenos cristianos no celebran, ni permiten, ni aún en las escuelas permiten que sus hijos participen ni en ofrenda para que levanten un altar, ni en participación ni de los 5 ni los 10 pesos para que la maestra no le vaya a bajar calificación, ni participan en hacerlo, ni participan en llevar nada, ni participan en hacer caras de calaveras, de la Catrina y de ningún tipo de esos personajes. El enemigo de este mundo, de las cosas creadas por Dios, es el que se disfraza como ángel de luz. Ya lo sabemos. Y todos los que le adoran son partícipes y son hijos de él. El problema es que estamos en una guerra espiritual con las fuerzas de las tinieblas y sus conceptos y creencias. No debemos de apoyar al enemigo, sino a Dios y a su justicia. Porque quien hace las cosas justas está manifestando sus obras. Recuerde que en la palabra hubo unas personas que le refutaban a Jesús y les decían: nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. Y él les dijo: si ustedes fuesen hijos de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham harías. Pero ustedes buscan matarme. Ustedes no son más que hijos de vuestro padre, el diablo. Y Jesús les hizo ver, ¿por qué? Porque por sus obras que ellos estaban haciendo, sus obras de injusticia, estaban manifestando quién era su simiente, quién era, de dónde provenía su simiente, quiénes eran ellos, quién era su padre. Los hijos de Dios nos alejamos de las cosas del mundo. Efesios 6:11 dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, ni contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria a Dios, amén, aleluya. Recuerde algo. Jesús dijo que el que perseverara hasta el final, ese sería salvo. Mateo 24. El que persevere.
Esa es una característica de un buen cristiano. Amén, amén, gloria a Dios. Perseverar, Amén. mantenerse firme. Amén, aleluya. Efesios 6:14 dice que puedas estar firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Con la verdad. No importa que se enoje tu comadre o tu vecina. No importa que se enoje tu compadre o tu vecino o tu primo. Y que te diga, tú no te vas a vestir. Tú no vas a vestir a tus hijos. Manténgase firme. Amén, amén. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Cristo. Gloria a Dios. La palabra. Su fundamento. Amén. Pero ¿cómo vas a estar firme? Si no te están anunciando palabra verdadera, ¿cómo vas a estar firme? Si no estás recibiendo verdaderamente, Santo. directamente de Jesús. Es por eso que usted puede ver manifestaciones o puede ver la participación en los altares de cosas que no son de Dios. Santo. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo Amén, amén. de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? Gloria a Dios. La palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo, Amén, amén. con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que no solamente tiene que buscar en la palabra, no solamente debe de orar, no solamente debe de orar en el Espíritu, sino también debe de velar y debe de suplicar por sus hermanos. Amén, gloria a Dios. Suplique por las iglesias de aquí de Guadalajara, de Zapopan, de toda región de Jalisco, de toda parte de la República Mexicana, de toda parte del mundo, donde haya una iglesia del Señor que esté resguardada por la sangre de Cristo. Poder de Dios. Amén. Amén. Romanos 12:9 dice: aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén, amén. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. Aborrece lo malo. No importa que se te enojen. No importa que te dejen de hablar. No importa que ya no te den domingo. Santo. No importa. ¿Qué prefieres? Agradar a Dios. ¿Quedarte sin domingo y comerte una nieve? ¿O irte al infierno Santo. por haber hecho lo que le agrada al mundo? La tercera carta de Juan 1:11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Al que hace lo bueno es de Dios, Amén. pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Santo. De la misma forma, Juan 14 dice, cuando Felipe le dice a Jesús: Padre, Señor, muéstranos al Padre y me basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo con vosotros, Felipe, y no me conocéis. Jesús le estaba diciendo: yo soy el Padre. Amén. Jesús le estaba diciendo: yo soy.
del que tú estás buscando. Tanto tiempo con vosotros y no me conoces. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retened lo bueno. Y el 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Escuche bien. En el Antiguo Testamento Dios prohibió a los israelitas de practicar costumbres paganas. Yo le pregunto, si la palabra de Dios está vigente, ¿usted cree que hoy, en este día, Dios tolere que el pueblo de Dios celebre tradiciones paganas? O porque ya tenemos la libertad y porque vivimos en la gracia, dicen por ahí, tenemos la libertad de hacer entonces lo que se nos plazca y nos venga en gana. Hermanos, tenga cuidado, cuide su salvación, cuide su salvación, cuide su santidad, cuide sus ropas, cuídese de no alejarse de las cosas de Dios, sino aléjese de las cosas del maligno. Recuerde, Deuteronomio 18:9 dice que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprendas a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No porque todo mundo lo haga, tú también lo hagas. No porque todo mundo lo haga quiere decir que es forma correcta. Todo el mundo estaba contra Jesús y Él era el único que iba contra corriente. Esa es una característica de un cristiano. Siempre te van a señalar, te van a aborrecer, te van a despreciar. Jesús dijo, el mundo los aborrecerá. Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a examinarlo todo como buen cristiano, a todo pasarlo bajo el fuego, a todo pasarlo bajo el ojo de la lupa? ¿A rechazar todas las obras de las tinieblas? Recuerde que no podemos comernos todo lo que la gente nos dice. No solamente en lo físico, en la comida, sino en lo espiritual. Tal vez alguien pueda llegar a tu casa y te toca y te ofrece una comida y tú la recibes y tú no sabes qué sea. Tal vez estés pasando por necesidad, ok. La palabra dice que tú debes de orar y bendecir y todos los alimentos y que nada puede dañarte. Pero a veces el cristiano se olvida de orar y dar gracias a Dios y de bendecir los alimentos. Con mayor razón cuando va y escucha una predicación o una palabra y se lo come todo. No lo pasa por el filtro del Espíritu Santo. El reino de Dios no se basa ni en comida ni bebida. El reino de Dios no se basa ni en comida ni en bebida. Escuche bien. Primera de Timoteo 4:1 dice, y con esto termino. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No podemos decir que estamos reprendiendo las obras de las tinieblas si estamos imitándolas, si estamos copiándolas, decorando nuestros hogares y hasta nuestras iglesias de esta forma, según el tiempo o la época. No hay nada de virtud o no hay nada bueno si usted presenta algo al Halloween. Entonces estaría mostrando que sus doctrinas, sus creencias,
sus prácticas no son de Dios, sino son de demonios, de diablos y de Satanás. Que Jehová le reprenda. Amén, amén. Escúcheme bien. Entonces, cuando las personas están haciendo esto, no solamente se disfrazan ellos, sino están disfrazando la casa del Señor. Santo. Dios le bendiga.